En el día de hoy vamos a mirar cómo hacer un micrófono externo para nuestro celular, ideal para esta temporada en el cual pues estamos haciendo grabaciones con nuestro celular. Los materiales que vamos a usar son en su mayoría materiales reciclados de unos manos libres que ya estaban averiados y no estábamos usando. El primer componente es un plug que tiene 3 rayitas blancas y por lo tanto tiene 4 contactos. Ese es el primero que vamos a usar. El segundo componente es un micrófono. En este momento dispongo de 2 clases de micrófono o 2 tamaños. El pequeño pues sería también muy eficiente, pero en este momento disponemos de este más grande, entonces vamos a usar el más grande. El otro componente que vamos a usar es este pequeño estuchecito donde entraba el audífono. Ese también lo vamos a usar. Por último vamos a usar un pedazo de cable que también sacamos de los manos libres. Lo primero que vamos a hacer es identificar los contactos que vamos a usar del plug del manos libres. Entonces aquí tenemos la conexión. El contacto número 1 es el audífono izquierdo, el contacto número 2 el audífono derecho, pero en este caso no los vamos a usar, solamente necesitamos el 3 y el 4. El número 3 es el negativo de nuestro micrófono, la masa, y el número 4 es el cable positivo que va al positivo del micrófono. Aquí tenemos también enumerados los contactos donde van a ir las soldaduras. En este caso el número 4 que es el positivo del micrófono y el número 3 que es el negativo o la masa del micrófono. Estos son los que vamos a usar. En estos 2 puntos es que vamos a soldar los respectivos cables. He dibujado aquí también el diagrama que vamos a usar para que comprendamos mejor lo que vamos a hacer o los cables que vamos a soldar. El micrófono, en la parte de abajo podemos identificar fácilmente el negativo, porque el negativo tiene unas rayitas que conectan al chasis del micrófono, a la parte metálica. Vamos a ver si lo logramos mirar. Son estas rayitas de aquí. Ahí se ve mejor. Estas rayitas que conectan este contacto con la parte metálica, esa es la parte negativa del micrófono, y el otro contacto sería la parte positiva. Entonces vamos a soldar un cable del punto número 3 a esta parte que está conectada con estas rayitas, que es la parte negativa, y vamos a soldar un cable del punto número 4 a la parte positiva del micrófono. De esa manera entonces vamos a hacer las conexiones. Vamos a usar el cable rojo para el positivo y el cable negro para el negativo. Vamos a asegurar el plug aquí sencillamente para poder sostener y poder soldar, y vamos a echarle soldadura a nuestros cablecitos, a la punta de los cables. Vamos a meter los cables por esta parte. De esta manera. Vamos a untarle un poco de silicona líquida. Y vamos a recortar un poco también los cables para que no nos queden demasiado largos. Las puntas que van a ir soldadas en el micrófono también las untamos de soldadura.
Soldamos en el micrófono la punta negra, como habíamos dicho, en la parte negativa. Y la punta roja en el positivo del micrófono. Nuevamente untamos un poco de silicona para poder adherir mejor el micrófono en la base que hemos adecuado. De esta manera tenemos listo nuestro micrófono. Lo único que nos resta hacer es ponerle un pedazo de espuma alrededor, pues para que nos dé mejor presentación. Ahí tenemos nuestro micrófono. Bueno, estimados amigos, esto ha sido todo por hoy. Los espero en un próximo video.